Hola, soy Elena. El día de la boda de mi única hija, en medio del lujo y la opulencia de su nueva vida, ella me presentó a sus suegros y amigos no como su madre, sino como parte del personal de servicio. Esa sola frase, dicha con una sonrisa tensa, fue como un cuchillo que partió mi vida en dos. ¿Alguna vez has sentido que la persona a la que le diste todo se avergüenza de quién eres? Antes de que te cuente cómo respondí a esa humillación, justo ahí, frente a todos los invitados, déjame un comentario diciéndome desde qué rincón del mundo me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que pusieron todos cuando revelé el verdadero regalo de bodas que les tenía preparado. Ese que pensaban que una simple costurera jamás podría dar. Todo comenzó a desmoronarse meses antes, en mi pequeño y acogedor apartamento de la pequeña Habana. El aire allí siempre huele a café recién hecho y a los retazos de tela que guardo como tesoros. Para mí, es un hogar lleno de recuerdos. Para mi hija Valeria, se había convertido en una reliquia vergonzosa. Desde que se comprometió con Andrés, un joven de una familia adinerada de Coral Gables, cada visita suya era una inspección. Criticaba mis muebles viejos, la ropa que yo misma cosía, y me pedía, casi suplicaba, que no mencionara mi antigua profesión. Mamá, por favor, no tienes que contarle a todo el mundo que eras costurera. Di que te dedicabas a las manualidades, o algo así, me decía, con la mirada nerviosa de quien teme ser descubierto. El abismo entre nosotras crecía con cada comentario, con cada mirada de desaprobación. En el fondo de mi corazón, sentía que me estaba convirtiendo en su secreto más incómodo. Su futuro suegro era un empresario importante y su suegra, una mujer cuya vida giraba en torno a eventos de caridad y almuerzos en clubes exclusivos. Yo, con mis manos marcadas por décadas de agujas e hilos, no encajaba en ese cuadro perfecto. El golpe más duro fue cuando le ofrecí coser su vestido de novia, una tradición en nuestra familia. Mi madre me hizo el mío, y yo soñaba con hacer el de ella. Valeria se negó con una delicadeza cruel. Gracias, mamá, pero ya elegí uno de un diseñador increíble. Entiéndelo, es otro nivel, dijo, sin darse cuenta de que con esas palabras no solo rechazaba una prenda, sino toda una vida de amor y sacrificio que yo había tejido para ella. El día de la boda, decidí llevar un vestido que había hecho para la ocasión. Era de un color azul plateado, de una seda sencilla pero elegante, con un corte clásico que me favorecía. Cada puntada estaba hecha con un esmero infinito, impregnada de mi orgullo y mi amor. Cuando Valeria me vio llegar al hotel, su sonrisa se congeló por un instante. «Mamá, ese vestido es muy tuyo», comentó, y supe exactamente lo que quería decir, que no era de marca, que no gritaba dinero. Le sugerí que me había costado mucho trabajo y que lo llevaba en honor a su padre, que habría estado tan orgulloso de verla. Ella solo asintió, distraída, y se apresuró a saludar a unos invitados que acababan de llegar en un auto de lujo, dejándome sola en la imponente entrada del salón. Recuerdo que en ese momento, mi mano buscó instintivamente el frío metal del medallón que siempre llevo colgado al cuello. Dentro, hay una pequeña fotografía de mi esposo, Roberto. Falleció hace 10 años, pero su presencia sigue siendo mi ancla. Él trabajó toda su vida, invirtiendo sabiamente, no para ostentar, sino para asegurar que a Valeria y a mí nunca nos faltara nada. Me había dejado un patrimonio considerable, un secreto que yo guardaba con celo, viviendo modestamente porque así nos habían enseñado. El valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Miré su foto y le susurré en silencio. «Ay, Roberto, si vieras esto. Nuestra hija está deslumbrada por los brillos, y temo que ya no puede ver la luz que viene de adentro». La conversación con los padres de Andrés fue un ejercicio de contención. Eran educados de una manera fría y distante, como si estuvieran entrevistando a un empleado. Me preguntaron sobre mi pequeño apartamento y si lograba mantenerme ocupada ahora que estaba jubilada. Cada pregunta parecía diseñada para subrayar la distancia social entre nosotros.
Valeria se mantuvo a mi lado, tensa como una cuerda de violín, interrumpiendo para desviar la conversación hacia temas más seguros, como el clima o el tráfico de Miami. Vi el pánico en sus ojos cada vez que yo abría la boca, el miedo a que dijera algo que revelara nuestros humildes orígenes. Me sentí como una pieza de museo frágil y polvorienta que ella intentaba esconder en un rincón. Unas semanas antes, Valeria me había llamado con un propósito muy específico. Después de las formalidades de rigor, fue directa al grano. Mamá, sobre el regalo de bodas. Andrés y yo estamos viendo opciones para la entrada de una casa. Cualquier ayuda sería increíble. Necesitamos algo sustancial, ¿sabes? Para empezar con buen pie, sí. Su voz tenía un tono práctico, casi empresarial. No había emoción, solo una expectativa clara. Le aseguré que no tenía de qué preocuparse, que el regalo que su padre y yo habíamos planeado para ella sería algo que recordaría toda su vida. «Será un regalo serio, hija, como tú quieres», le dije, y pude casi oír su suspiro de alivio al otro lado de la línea. Poco sabía ella el verdadero significado que esas palabras adquirirían. El salón de la recepción en el hotel de Coral Gables era un espectáculo de extravagancia. Candelabros de cristal colgaban como cascadas de diamantes sobre mesas adornadas con orquídeas blancas y cubertería de plata. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con la música suave de un cuarteto de cuerdas. Todo era perfecto, pulido y abrumadoramente caro. No pude evitar recordar mi propia boda con Roberto. Una ceremonia sencilla en nuestra pequeña iglesia y una fiesta en el patio trasero de mis padres, con comida casera y la risa de nuestros seres queridos. Éramos ricos en alegría, en comunidad. Aquí, en este salón, la riqueza era algo que se medía, se exhibía y, al parecer, se usaba para mantener a la gente como yo a una distancia prudencial. Finalmente, llegó el momento que lo cambió todo. Estaba sentada en una mesa un poco alejada del centro, observando a mi hija reír con su flamante esposo. Se veía radiante, como una princesa en un cuento de hadas. Pero su mundo ya no era el mío. Fue entonces cuando vi a una de las invitadas, una mujer elegante con un vestido de diseñador y un collar de perlas que probablemente costaba más que mi apartamento entero, acercarse a Valeria. La mujer me miró con curiosidad y le susurró algo al oído, señalando discretamente en mi dirección. Vi a Valeria forzar una sonrisa, su rostro palideciendo ligeramente. Sentí un nudo de hielo formarse en mi estómago. Sabía, con una certeza aterradora, que la respuesta que mi hija estaba a punto de dar sería el final de algo importante, para siempre. Valeria se acercó a la mujer con una gracia ensayada, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La vi tragar saliva, un gesto casi imperceptible que para mí fue tan ruidoso como un grito. Sus ojos se desviaron hacia mí por una fracción de segundo, y en esa mirada vi un universo de pánico, vergüenza y una súplica silenciosa para que yo simplemente desapareciera. La mujer elegante, cuyo nombre nunca supe, esperó pacientemente una respuesta, con una ceja perfectamente arqueada. El aire a mi alrededor pareció volverse más denso, más pesado. La música del cuarteto de cuerdas se convirtió en un zumbido distante, y todo mi mundo se redujo a ese pequeño espacio entre mi hija y la extraña, el espacio donde mi identidad estaba a punto de ser borrada por completo. «Ah, ella», comenzó Valeria, y su voz sonó un poco más aguda de lo normal. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, o quizás las más convenientes. Luego, con una risa ligera y forzada que me partió el alma, añadió: «Es del personal de servicio. Se asegura de que todo esté en orden». Cada palabra fue una puñalada. No, mi madre. No, Elena. Simplemente, del personal de servicio. Me convertí en una extraña, en una empleada, en una figura anónima cuya única función era garantizar la comodidad de los demás. La mujer asintió, satisfecha con la respuesta, y se alejó para tomar una copa de champán. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo cómo el color se drenaba de mi rostro. El hermoso vestido azul plateado que había cosido con tanto amor de repente
Se sintió como un uniforme de invisibilidad. El mundo no se detuvo. Nadie más en ese salón opulento se dio cuenta de la fractura que acababa de ocurrir en mi universo. Valeria, con un alivio palpable en su rostro, se giró rápidamente para unirse a su esposo Andrés, como si nada hubiera pasado. Me quedé sola en mi mesa, con la humillación ardiendo en mis mejillas. Sentí la necesidad de levantarme y gritar, de exponer su mentira frente a todos, pero mis piernas se sentían de plomo. Era un dolor diferente a cualquier otro que hubiera conocido, más profundo que el luto, porque no venía de la pérdida, sino del rechazo activo de la persona a la que le había dado la vida. Era la negación de mi existencia, de nuestra historia compartida, de cada sacrificio y cada noche en vela que había pasado por ella. Como si el golpe no hubiera sido suficiente, la crueldad encontró una forma de intensificarse. El padre de Andrés, un hombre corpulento con un rostro permanentemente enrojecido por el vino caro y la autosatisfacción, se había acercado a la mesa principal. Al parecer, la invitada le había comentado la escena, porque lo vi reírse y luego mirarme directamente, con una voz lo suficientemente alta para que varios invitados lo oyeran. Bromeó. «Valeria, querida, tienes que admitir que tu personal tiene un cierto encanto rústico». Señaló mi vestido, el que representaba mi orgullo y mi herencia, como si fuera una curiosidad de un mercado de pulgas. Su comentario fue la sal en una herida abierta, diseñado no solo para humillarme a mí, sino para reafirmar su propio estatus a mi costa. Lo que siguió fue peor que el comentario en sí. La familia de Andrés estalló en carcajadas. No fueron risas discretas, sino sonoras y condescendientes. Andrés sonrió incómodamente, dándole una palmada en la espalda a su padre. Y Valeria también rió. Fue una risa tensa, casi un jadeo, pero fue una risa. Se unió a ellos en mi humillación, eligiendo su nueva familia por encima de la madre que la había criado. En ese momento, el sonido de sus risas se convirtió en el eco de mi corazón rompiéndose. Fue un golpe físico, vaciándome los pulmones de aire y dejando en su lugar un vacío helado. El dolor agudo que sentí al principio comenzó a transformarse, a endurecerse en algo más frío y mucho más resistente. Fue entonces cuando los miré. Realmente los miré a todos por primera vez. Vi a Valeria, no como mi hija, sino como una mujer desesperada por la aprobación, dispuesta a pisotear cualquier cosa, o a cualquiera, para asegurarse un lugar en ese mundo de apariencias. Vi a Andrés, un hombre débil que seguía la corriente de su familia sin cuestionar su crueldad. Y vi a sus padres, personas que medían el valor de los demás por las etiquetas de su ropa y el saldo de sus cuentas bancarias. La niebla de amor incondicional que siempre había nublado mi juicio se disipó, y en su lugar apareció una claridad cortante y gélida. Ya no sentía solo dolor, sentía una profunda y serena decepción, y con ella, una extraña sensación de liberación. Mi mano, temblando ligeramente, se posó sobre el medallón que colgaba de mi cuello. El metal frío se sentía sólido y real contra mi piel. Con el pulgar, tracé el contorno del pequeño marco que guardaba la foto de Roberto. Fue un gesto instintivo, una búsqueda de fuerza en el único hombre que me había valorado por completo. Le hablé en silencio, como solía hacer en momentos difíciles. «Mira esto, mi amor. Mira en lo que se ha convertido nuestra pequeña. Creen que soy insignificante, que no tengo nada que ofrecerles». La calidez de su recuerdo se enfrentó al frío que me invadía, no para derretirlo, sino para forjarlo en una determinación de acero. Ya no era una víctima, era una mujer que tenía que honrar la vida que habíamos construido juntos. Un recuerdo fugaz, tan vívido como si hubiera sido ayer, cruzó mi mente. Valeria, con apenas 7 años, en el festival de primavera de su escuela, llevaba un vestido de girasoles que yo le había cosido. Recuerdo cómo daba vueltas y vueltas, presumiendo ante sus amigas. «Mi mamá lo hizo. Es la mejor costurera del mundo». Su rostro infantil brillaba con un orgullo puro y sin adulterar. ¿Dónde estaba esa niña? ¿En qué momento el orgullo se había transformado en vergüenza?
El contraste entre esa memoria luminosa y la risa forzada que acababa de escuchar fue devastador. La niña que se enorgullecía de su madre había sido enterrada bajo capas de ambición y miedo a no ser suficiente para su nuevo mundo. Observé a mi hija desde la distancia, viendo cómo se movía entre los invitados con una sonrisa brillante pegada en el rostro. Nadie podría adivinar el acto de traición que acababa de cometer. Se reía, brindaba, aceptaba cumplidos sobre su vestido de diseñador. Para ellos, ella era la encarnación del éxito. Para mí, se había convertido en un espejismo, una fachada hermosa que ocultaba un vacío moral. La dinámica de poder era dolorosamente clara. Ella había apostado todo su futuro a esta familia, y yo era un pasivo, un riesgo que debía ser neutralizado, incluso si eso significaba borrarme de su vida en público. La apuesta financiera era obvia. Su matrimonio, su casa, su estatus, todo dependía de mantener las apariencias. Fue en ese preciso instante, mientras observaba la farsa, que la idea tomó forma en mi mente. Pensé en la llamada de Valeria, en su petición de un regalo de bodas, sustancial. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Me consideraban parte del servicio, se burlaban de mi ropa hecha a mano, pero esperaban que financiara el comienzo de su lujosa vida juntos. Creían que era pobre, ignorante y, sobre todo, irrelevante. No tenían idea del poder que yo ostentaba en silencio, el poder que Roberto me había dejado no como un arma, sino como una red de seguridad. Pero las circunstancias habían cambiado. El regalo que tenía preparado para ella ya no sería un regalo, sería una lección sobre el verdadero valor. Con una calma que sorprendió incluso a mí misma, enderecé la espalda. Alicé con mis manos las arrugas inexistentes de mi vestido de seda azul plateado, el objeto de su desprecio, y lo sentí como una armadura. Tomé mi copa de agua y bebí un sorbo lento, mis ojos fijos en el escenario donde pronto se harían los brindis. El dolor no había desaparecido, pero ahora estaba contenido, canalizado hacia un propósito claro. Ya no era una madre herida sentada en un rincón. Era una jueza silenciosa esperando el momento adecuado para dictar sentencia. Dejaría que disfrutaran de su celebración, de su burbuja de superioridad. No sabían que su mundo perfecto, construido sobre cimientos de desdén y codicia, estaba a punto de temblar. El tiempo pareció estirarse después de eso, cada segundo goteando con una densidad insoportable. Me quedé en mi silla, una isla de quietud en medio de un océano de celebración falsa. La música del cuarteto de cuerdas, que antes me parecía elegante, ahora sonaba como una burla, una banda sonora para mi propia ejecución social. Observaba a los invitados moverse, reír y brindar, completamente ajenos a la daga que mi propia hija me había clavado en la espalda. Mi vestido azul plateado, mi armadura, se sentía ahora más fuerte que nunca. Ya no era solo una prenda, era una declaración silenciosa de quién era yo. Una identidad que me negaba a que me arrebataran. La humillación ya no quemaba. En su lugar, había dejado un frío propósito, una claridad que afilaba mis sentidos y endurecía mi corazón. Ya no era la madre de la novia. Era una espectadora, esperando el acto final de una obra que yo misma iba a reescribir. Pronto, el maestro de ceremonias, un hombre con una sonrisa demasiado brillante y un smoking impecable, se acercó al pequeño escenario instalado en un extremo del salón. Anunció que en pocos minutos comenzarían los brindis. Vi cómo ajustaba el micrófono, produciendo un breve y agudo chillido que hizo que varias cabezas se giraran. Ese sonido, para mí, fue como una llamada a la acción. Mis ojos se fijaron en el micrófono. Era un objeto tan simple, pero en ese momento representaba el poder de hablar, de ser escuchada, de definir mi propia narrativa en lugar de aceptar la que me habían impuesto. Valeria y su nueva familia controlaban el dinero, el estatus, la apariencia, pero yo estaba a punto de recordarles que la verdad tiene un poder que no se puede comprar ni silenciar. Mi plan, antes una idea nebulosa nacida del dolor, comenzó a solidificarse, a tomar una forma nítida y precisa en mi mente. Por un instante fugaz,
Una ola de tristeza me invadió, un último eco de la madre que había sido hasta hace una hora. Miré a Valeria, que ahora posaba para una foto con sus amigas, su risa resonando en el aire. ¿Realmente quería hacer esto? ¿Destruir su noche perfecta? ¿Su momento de gloria? Busqué en su rostro una señal, un atisbo de arrepentimiento, una mirada de reojo en mi dirección que dijera: lo siento. No encontré nada. Solo vi el brillo febril de la ambición satisfecha, la alegría de una mujer que había llegado a la cima de su montaña social, y entendí que su noche perfecta estaba construida sobre mi anulación. Mi sacrificio ya no era un acto de amor, sino una condición para su felicidad. Esa comprensión ahogó cualquier duda que pudiera haber tenido. No iba a destruir su felicidad. Iba a mostrarle el verdadero precio al que la había comprado. Decidí que necesitaba un momento para mí, para respirar lejos de la atmósfera sofocante del salón. Me levanté con una lentitud deliberada, atrayendo la mirada curiosa de un par de invitados en la mesa contigua. Probablemente se preguntaban quién era esa mujer solitaria. Les ofrecí una sonrisa serena y me dirigí hacia un pasillo lateral que parecía conducir a los baños y a unas salas privadas. El murmullo de la fiesta se atenuó detrás de mí, reemplazado por el zumbido silencioso del aire acondicionado. Cada paso que daba se sentía firme, anclado en una nueva certeza. Ya no caminaba como una invitada avergonzada, sino como alguien con un destino que cumplir. El pasillo estaba elegantemente decorado pero vacío, dándome el espacio que necesitaba para ordenar mis pensamientos y afianzar mi resolución antes de volver al campo de batalla. Al pasar junto a una puerta de madera oscura, ligeramente entreabierta, escuché voces familiares que me hicieron detenerme en seco. Eran Valeria y Andrés, escondidos de la multitud por un momento. No era mi intención espiar, pero las palabras de mi hija flotaron hacia mí, claras y cortantes. «No te preocupes, cariño», le decía a su esposo en un susurro conspirador. «Mi mamá cumplirá con el regalo. Me dijo que sería algo serio. Probablemente vendió algunas de las viejas joyas de la abuela o algo así». Hizo una pausa, y luego añadió con un tono de cálculo frío que me heló la sangre. «Con un poco de suerte, nos dará lo suficiente para el enganche del condominio en Brickell. Sería un buen comienzo, ¿no crees?» La forma en que lo dijo, como si yo fuera una reliquia polvorienta que podía ser empeñada para su beneficio, fue más dolorosa que la humillación pública. La respuesta de Andrés fue aún más reveladora, un golpe bajo que me quitó el aire. «Más le vale, Val», dijo con una tensión que no le había notado antes, «porque mi padre ya está haciendo preguntas sobre tu herencia familiar. No podemos parecer los parientes pobres en esta ecuación. Tu madre y su estilo de vida ya son bastante difíciles de explicar. Parientes pobres». Esas dos palabras resonaron en el pasillo silencioso, rebotando en las paredes y golpeándome con la fuerza de una bofetada. Así que de eso se trataba todo. No era solo vergüenza. Era un cálculo financiero. Yo no era solo un estorbo social. Era un lastre económico en su gran plan de ascenso. Mi valor para ellos se medía en dólares y centavos. Y claramente, habían asumido que no valía mucho. La ingenuidad que aún me quedaba se evaporó por completo en ese instante. Sentí cómo el último hilo de conexión maternal que me unía a la mujer detrás de esa puerta se rompía para siempre. La tristeza se había ido. La duda se había desvanecido. En su lugar, quedó una calma absoluta, una serenidad casi aterradora. Ya no había conflicto en mi interior. Me habían dado la pieza final del rompecabezas, la justificación que ni siquiera sabía que necesitaba. Estaban preocupados por parecer los parientes pobres, mientras se burlaban de la mujer que, sin ellos saberlo, sostenía en sus manos la llave de su futuro de lujo. La ironía era tan profunda, tan amarga, que casi me hizo sonreír. Se habían cegado tanto con el brillo de su propia ambición, que eran incapaces de ver el verdadero poder que tenían delante. Me alejé de la puerta sin hacer ruido, mis pasos ahora más ligeros, como si me hubiera quitado un peso de encima. Regresé al salón principal.
que ahora me parecía un escenario perfectamente iluminado para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Mi mirada se cruzó con la de Valeria, que salía del pasillo con Andrés, su rostro compuesto en una máscara de felicidad nupcial. Me dedicó una sonrisa rápida y forzada, la misma que había usado para negarme. Le devolví la sonrisa, pero la mía era diferente. La mía era genuina, la sonrisa de alguien que sabe un secreto que está a punto de cambiarlo todo. Ella no vio nada, por supuesto. Para ella, yo seguía siendo la figura insignificante en el rincón, la parte del personal de servicio. Volví a mi mesa y me senté. El maestro de ceremonias estaba de nuevo en el escenario, anunciando que el padre del novio daría el primer brindis. Mientras el señor se levantaba, con su rostro enrojecido y su aire de superioridad, abrí mi pequeño bolso de noche. Dentro, junto a mi lápiz labial y un pañuelo de encaje, había una pequeña libreta y un bolígrafo que siempre llevaba conmigo, una costumbre de toda la vida para anotar ideas de costura o listas de compras. Saqué el bolígrafo y la libreta. La gente a mi alrededor probablemente pensó que estaba anotando una dirección o un número de teléfono, pero yo estaba haciendo algo mucho más importante. Estaba escribiendo las palabras clave, las frases exactas que usaría cuando llegara mi turno. Mientras el padre de Andrés hablaba de unir dos grandes familias y de la prometedora nueva generación, yo perfilaba mi discurso. No sería largo, no sería histérico ni vengativo. Sería preciso, tranquilo y devastador. Cada palabra que escribía en esa pequeña hoja de papel era una puntada, no de seda, sino de justicia. Estaba cosiendo el final de su farsa con el hilo de la verdad. Tosé una vez más el medallón de Roberto debajo de mi vestido. Ya casi es hora, mi amor, le susurré en mi mente. Es hora de mostrarles lo que significa realmente ser rico. Levanté la vista del papel justo cuando el suegro de mi hija terminaba su brindis con una risa satisfecha. El salón estalló en aplausos. Nadie sabía que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Después de los aplausos forzados por el discurso del padre de Andrés, el maestro de ceremonias volvió al micrófono con su sonrisa profesional. Anunció el brindis de la dama de honor, la mejor amiga de Valeria. Mientras ella subía al escenario, yo guardé mi pequeña libreta y el bolígrafo en mi bolso. Ya no los necesitaba. Las palabras no estaban solo escritas en el papel, estaban grabadas a fuego en mi mente y en mi corazón. Observé a mi hija, que le sonreía a su amiga, ajena a la tormenta que se avecinaba. Se veía tan satisfecha, tan segura en su nuevo trono, sin saber que los cimientos sobre los que lo había construido eran de arena y estaban a punto de ser barridos por la marea de la verdad. Mi plan ya no era una idea, era una promesa que estaba a punto de cumplir. La amiga de Valeria, una joven delgada con un vestido color champán, comenzó un discurso lleno de anécdotas superficiales sobre fiestas universitarias y viajes de compras. Hablaba de la ambición de Valeria y de cómo siempre supo lo que quería. Cada palabra, destinada a ser un cumplido, sonaba en mis oídos como una confirmación de su carácter calculador. Miré a Valeria, que asentía con una modestia fingida, aceptando los elogios como si fueran merecidos. Recordé a la niña que quería ser veterinaria para curar a todos los perritos del mundo. ¿En qué momento esa compasión se había transformado en esta sed insaciable de estatus? La desconexión entre la mujer que yo había criado y la que estaba sentada en la mesa principal era un abismo que ya no podía, ni quería, cruzar. Mientras la dama de honor continuaba, mi mano encontró una vez más el medallón bajo mi vestido. Apreté la pequeña foto de Roberto con mis dedos. «Lo hago por nosotros, mi amor», le dije en un susurro que solo yo podía oír. «Lo hago para honrar la vida de trabajo y honestidad que construimos. Nos enseñaron que la dignidad no tiene precio, y hoy voy a enseñarles esa lección». No sentía ira ni deseo de venganza. Sentía una necesidad imperiosa de restaurar el equilibrio, de defender los valores que ellos habían pisoteado con sus zapatos de diseñador y sus risas condescendientes. La fuerza de Roberto, su calma y su integridad, parecían fluir desde el frío metal hacia mi alma.
aquietando el último temblor de mis manos y solidificando mi propósito. Finalmente, la dama de honor terminó su brindis, y los aplausos volvieron a llenar el salón. El siguiente en tomar la palabra fue Andrés. Se levantó, ajustándose el nudo de su corbata de seda, y tomó el micrófono con una confianza que claramente había heredado de su padre. Agradeció a sus padres por darle todo, a sus amigos por su apoyo y, finalmente, se giró hacia Valeria con una mirada que pretendía ser de amor, pero que a mí me pareció de posesión. Y a mi hermosa esposa, dijo, que ha traído tanta gracia y belleza a mi vida. Luego, como una ocurrencia tardía, añadió, y, por supuesto, un agradecimiento a todo el personal del hotel que ha hecho posible esta noche mágica. Esa frase, el personal, fue como un eco deliberado de la humillación anterior. Me miró de reojo por una fracción de segundo. Fue intencional. Fue la última gota. En el instante en que Andrés dejó el micrófono en su soporte, me puse de pie. No fue un movimiento brusco ni dramático. Simplemente me levanté, como si fuera lo más natural del mundo. El movimiento, sin embargo, creó una pequeña onda en el mar de invitados. Algunas cabezas se giraron en mi dirección. Vi la sonrisa de Valeria congelarse, sus ojos clavándose en mí con una mezcla de alarma y furia. Pude leer su mente. ¿Qué está haciendo? ¿Va a arruinarlo todo? Ella, que acababa de borrarme de su vida con una frase, ahora temía que mi simple presencia pudiera manchar su cuadro perfecto. El vestido azul plateado, mi armadura, se movió suavemente a mi alrededor mientras daba el primer paso para salir de la sombra a la que me habían relegado. Comencé a caminar hacia el escenario. Cada paso era deliberado, medido. No tenía prisa. El salón, que antes era un murmullo de conversaciones y música, comenzó a silenciarse a medida que más y más gente se daba cuenta de que una mujer mayor, vestida con sencillez, se dirigía con una determinación inquebrantable hacia el centro de atención. Sentí sus miradas sobre mí, curiosas, confundidas, algunas condescendientes. No me importaron. Mis ojos estaban fijos en un solo objetivo: el micrófono que esperaba en el escenario. Era más que un objeto. Era mi voz, mi poder, la herramienta con la que iba a reclamar mi historia y a desmantelar la farsa que habían construido a mi costa. Cuando pasé junto a la mesa principal, Valeria siseó mi nombre en un susurro desesperado. «Mamá, ¿qué haces? Siéntate». No la miré. Mantener la vista al frente era crucial. Si veía la súplica o el pánico en sus ojos, una parte de mí, la madre que había sido durante tantos años, podría flaquear. Y no podía permitirme flaquear. No ahora. Andrés y sus padres me observaban con una mezcla de asombro y desdén, como si estuvieran viendo a un empleado salirse de su lugar. Su arrogancia era tan palpable que, en lugar de intimidarme, alimentó mi resolución. Estaban tan seguros de su superioridad que no podían ni imaginar lo que estaba a punto de suceder. Su ceguera era mi mayor ventaja. Llegué a los pequeños escalones que subían al escenario. Eran solo 3, pero se sentían como una montaña que debía escalar para alcanzar mi libertad. Puse mi mano en la barandilla de latón pulido, sintiendo su solidez bajo mis dedos. El maestro de ceremonias, viendo mis intenciones, dio un paso hacia mí con una sonrisa nerviosa, listo para interceptarme diplomáticamente. «Señora, los brindis programados ya han terminado», comenzó a decir. Lo miré directamente a los ojos, sin ira, pero con una autoridad tan tranquila y absoluta que sus palabras murieron en su garganta. Se hizo a un lado sin decir una palabra más, reconociendo una fuerza que no entendía, pero que no se atrevía a desafiar. Finalmente, estaba en el escenario. El calor de los focos era como un abrazo cálido sobre mi rostro. El silencio en el salón era ahora casi total, un lienzo en blanco sobre el que estaba a punto de pintar mi verdad. Me acerqué al micrófono y ajusté su altura con un gesto tranquilo. Mi mano, que antes temblaba, ahora estaba firme. Agarré el micrófono, sintiendo su peso, su poder. Miré a la multitud, a todos esos rostros desconocidos que habían sido testigos de mi humillación silenciosa. Y luego,
Mis ojos se posaron en mi hija, en su esposo y en su nueva familia. Sus rostros eran una mezcla de incredulidad y temor. Sabían que algo iba a pasar, pero no tenían ni la más remota idea de la magnitud del terremoto que estaba a punto de desatar. Tomé una respiración profunda, llenando mis pulmones con el aire caro y perfumado del salón. El medallón de Roberto se sentía cálido contra mi piel, un recordatorio constante del amor verdadero y el respeto mutuo. No estaba allí para gritar ni para llorar. Estaba allí para hablar, para contar una historia que ellos habían intentado borrar. Me incliné hacia el micrófono, y el suave sonido de mi respiración amplificada pareció hacer eco en el silencio sepulcral. Buenas noches a todos, comencé, y mi voz sonó clara, serena y sorprendentemente fuerte. Soy Elena, la madre de la novia, aunque algunos de ustedes me conozcan simplemente como parte del personal de servicio. La preparación había terminado. El acto final acababa de empezar. Un murmullo de confusión recorrió el salón. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que solo unos pocos entendían, pero cuya extrañeza captó la atención de todos. Vi el rostro de Valeria contraerse en una máscara de pánico y furia contenida. Sus ojos, antes brillantes de alegría, ahora me lanzaban dagas de advertencia. El padre de Andrés se inclinó hacia su esposa, susurrando algo con el ceño fruncido, mientras que el propio Andrés me miraba como si fuera una aparición, un fantasma de un pasado que creía haber dejado atrás. El silencio se hizo más profundo, más pesado, una manta que ahogaba la música y las conversaciones. Todos esperaban, conteniendo la respiración, para ver qué haría a continuación la anciana del vestido azul plateado. Continué con una sonrisa serena, ignorando la tensión que crecía en la mesa principal. Quiero felicitar a la feliz pareja, dije, y mi voz se mantuvo firme, sin un ápice de temblor. Le deseo a mi hija, Valeria, y a su esposo, Andrés, toda la felicidad que la vida pueda ofrecer. Por un instante, vi un destello de alivio en los ojos de Valeria. Quizás pensó que solo iba a decir unas palabras torpes y sentimentales, una pequeña vergüenza que podría soportar antes de volver a la perfección de su noche. Se forzó a sonreír, asintiendo como si estuviera agradecida por mis buenos deseos, una actriz consumada en el escenario de su propia vida. Pero la calma que yo proyectaba no era de resignación, sino el ojo de un huracán que estaba a punto de desatarse sobre ellos. Como es tradición, proseguí, dejando que cada palabra cayera con peso en el silencio absoluto. Toda madre prepara un regalo de bodas para su hija. Valeria me mencionó hace unas semanas que esperaba algo sustancial, algo para empezar su nueva vida con buen pie. Hice una pausa, dejando que esas palabras resonaran, recordando a mi hija su propia petición calculadora. Toqué el medallón de Roberto sobre mi pecho, un gesto discreto que nadie más entendió. Mi esposo, Roberto, y yo siempre planeamos esto. Él trabajó incansablemente, no para acumular lujos, sino para construir un legado de seguridad y dignidad para nuestra única hija. Y hoy, tenía la intención de cumplir esa promesa. La mención de su padre pareció desarmar a Valeria por un segundo, su expresión suavizándose con un atisbo de la niña que yo recordaba. El regalo que Roberto y yo preparamos para ti, Valeria, es el fruto de toda una vida de sacrificios y de inversiones inteligentes. Anuncié, mi voz clara y precisa. Se trata de una villa en Key Biscayne, valorada en $2 millones, completamente pagada y lista para que te mudes. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi los ojos de los padres de Andrés abrirse como platos, su esnobismo reemplazado por una codicia pura y sin disimulo. Buen para asegurar que nunca te faltara nada, añadí, asestando el segundo golpe. También establecimos un fondo fiduciario a tu nombre, con un capital inicial de $500,000. El silencio se rompió en un estallido de susurros y exclamaciones ahogadas. La magnitud de esas cifras transformó la percepción de todos en la sala. Ya no era la costurera insignificante. Era una matrona con un poder financiero que ninguno de ellos había imaginado.
Observé el efecto de mis palabras en la mesa principal. El rostro normalmente enrojecido del padre de Andrés se había vuelto pálido, sus labios entreabiertos en un gesto de puro asombro. Andrés miraba a Valeria con una expresión completamente nueva, una mezcla de incredulidad y un respeto febril que nunca antes le había visto. Y Valeria, su rostro era un campo de batalla de emociones. Vi el shock, la incredulidad, y luego un triunfo deslumbrante que iluminó sus facciones. Sonrió, una sonrisa genuina y codiciosa, como si acabara de ganar el premio mayor de la lotería. En ese momento, ella creyó que lo había conseguido todo. El marido rico, el estatus social y ahora, una fortuna inesperada que la catapultaría a la cima de su nuevo mundo. Por un breve instante, me miró con algo que podría haber sido gratitud, pero que yo reconocí como la satisfacción de una conquistadora. Dejé que disfrutaran de ese momento de triunfo durante unos segundos que parecieron una eternidad. Luego, me incliné de nuevo hacia el micrófono. Sin embargo, dije, y esa sola palabra, pronunciada con una calma glacial, hizo que todas las sonrisas se congelaran en sus rostros. El silencio volvió, esta vez más tenso, más afilado que antes. Miré directamente a los ojos de mi hija, que ahora me observaba con un terror creciente. Esta noche, mientras estaba sentada en mi mesa, escuché que me describían no como una madre, sino como parte del personal. Escuché risas a costa de mi encanto rústico. Y en ese momento, tuve una revelación. Dejé que la acusación flotara en el aire, clara, directa e innegable. La vergüenza comenzó a teñir las mejillas de Valeria de un rojo intenso. Comprendí que mi hija ya es una mujer increíblemente exitosa e independiente. Continué, mi voz teñida de una ironía tan sutil que solo ellos podían sentir su filo. Ha logrado asegurarse un lugar en una familia tan prominente y autosuficiente, que claramente no necesita la humilde ayuda de su madre costurera. Mi apoyo sería, en el mejor de los casos, redundante, y en el peor, quizás una fuente de vergüenza. Cada palabra era una estocada precisa, utilizando su propio esnobismo como el arma que se volvía contra ellos. Vi cómo la comprensión de lo que estaba a punto de hacer amanecía en los rostros de Andrés y sus padres, transformando su codicia en un horror helado. Por lo tanto, he tomado una nueva decisión esta misma noche. Declaré, mi voz resonando con una autoridad final. He decidido que este legado, construido con tanto amor y trabajo por mi difunto esposo y por mí, debe ir a donde realmente se necesite y se valore. Mañana por la mañana, mis abogados transferirán la propiedad de la villa y la totalidad del fondo fiduciario a una fundación que apoya a madres solteras aquí en Miami. Madres que luchan cada día para darles un futuro a sus hijos. Hice una última pausa, mirando a mi hija directamente a los ojos, asegurándome de que escuchara cada sílaba de lo que venía a continuación, para que ninguna de ellas tenga que criar a un hijo que un día se avergüence de sus orígenes. El impacto de mis palabras fue absoluto. Fue como si una bomba de silencio hubiera detonado en el centro del salón. Nadie se movió. Nadie respiró. El rostro de Valeria se había vaciado de todo color, dejándola con la palidez cerosa de una estatua de mármol. Su boca estaba ligeramente abierta, un sonido ahogado atrapado en su garganta. Andrés la miraba, no con compasión, sino con una furia fría y acusadora, como si ella fuera la única responsable de la fortuna que acababan de perder. Pero la transformación más dramática fue la de su padre. Su rostro, antes pálido, ahora adquiría un tono púrpura, y su mano temblorosa apenas lograba sostener la copa de champán. Habían sido humillados no con gritos, sino con la lógica tranquila y devastadora de la justicia. Con mi declaración final hecha, me permití una última frase, un epitafio para la relación que acababa de morir. Mi mayor regalo para ti, Valeria, siempre fue mi amor incondicional. Como he visto esta noche que ya no lo necesitas, mi segundo mayor regalo, el material, se lo daré a quienes sí lo sabrán valorar. No esperé una respuesta. No había nada más que decir. Con una lentitud deliberada, coloqué el micrófono de nuevo en su soporte. El suave
clic del metal contra el plástico sonó como un disparo en el silencio sepulcral. Me di la vuelta, sin dirigirles una última mirada, y comencé a bajar del escenario. Mi misión estaba cumplida. Mientras caminaba para salir del salón, con la espalda recta y la cabeza en alto, sentí el peso de cientos de miradas sobre mí, pero ya no me sentía juzgada. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente libre. Mi vestido azul plateado, el objeto de su desprecio, se sentía como la más fina de las sedas, una armadura de dignidad que yo misma había tejido. No miré hacia atrás para ver el caos que seguramente se estaba desatando en la mesa principal. No me importaba. Dejaba atrás un mundo de apariencias, falsedad y ambición vacía. Caminaba hacia la noche de Miami, hacia mi pequeño y acogedor apartamento, hacia una vida donde mi valor no sería medido por nadie más que por mí misma. Estaba en paz. Al salir de ese salón, el aire acondicionado del pasillo del hotel se sintió como una ráfaga de viento ártico, pero no sentí frío. Por dentro, ardía una calma serena, una certeza que no había experimentado en años. No miré hacia atrás. Sabía que detrás de mí quedaba un campo de batalla de susurros, acusaciones y sueños rotos, pero ya no era mi guerra. Cada paso que daba sobre la alfombra de felpa, alejándome del epicentro del desastre, se sentía más ligero que el anterior. El botones de la entrada me miró con una extraña mezcla de curiosidad y respeto mientras me abría la puerta. Afuera, la noche húmeda de Miami me recibió como una vieja amiga. Por primera vez en meses, respiré hondo sin sentir el peso de la vergüenza de mi hija sobre mis hombros. La libertad olía a sal y a asfalto caliente, y era maravillosa. En el taxi de vuelta a la pequeña Habana, el silencio era un bálsamo. El conductor, un hombre haitiano con una sonrisa amable, puso una música suave en la radio, y yo miraba las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces. Entonces, mi teléfono, que había estado silencioso en mi pequeño bolso, comenzó a vibrar con una furia desesperada. El nombre Valeria iluminaba la pantalla una y otra vez. Dejé que sonara hasta que se cayó. Inmediatamente después, comenzaron a llegar los mensajes. El primero era una sola palabra, en mayúsculas. ¿Cómo pudiste? Los siguientes eran una cascada de acusaciones, de ira, de incredulidad. Has arruinado mi vida. Era mi dinero. Andrés y su familia me van a odiar. No había una sola palabra de arrepentimiento, ni una sola disculpa. Solo la furia de una niña a la que le habían quitado su juguete más caro. Apagué el teléfono. Cuando llegué a mi apartamento, el olor familiar a café y a tela me envolvió como un abrazo. Cerré la puerta, y el mundo opulento y cruel de Coral Gables se quedó afuera. Encendí una pequeña lámpara, y la luz cálida iluminó mis muebles viejos, mis fotos enmarcadas, la máquina de coser que había sido mi compañera durante décadas. Todo en ese lugar hablaba de una vida vivida con honestidad y amor. Me quité el vestido azul plateado, mi armadura, y lo colgué con cuidado. Lo miré por un momento. Ya no era un símbolo de humillación, sino un trofeo de una batalla ganada. Me preparé una taza de té de manzanilla y me senté en mi viejo sillón, el que Valeria tanto odiaba. No sentí tristeza, no sentí soledad, sentí una paz profunda. La paz de quien finalmente ha puesto las cosas en su lugar. Esa noche dormí profundamente, sin sueños. A la mañana siguiente, a primera hora, llamé a mi abogado, el señor Morales, un hombre bueno que había sido amigo de Roberto. Le conté, con la misma calma con la que había hablado en el escenario, lo que había sucedido y mi decisión final. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, el señor Morales soltó una risa suave y respetuosa. «Elena», me dijo, «Roberto estaría tan orgulloso de usted. Siempre dijo que su mayor fortaleza era su dignidad. Me aseguró que se encargaría de todo de inmediato, redactando los documentos para transferir la propiedad de la villa y el fondo fiduciario a la fundación Madres con Coraje». Sentir que mis palabras se estaban convirtiendo en una acción concreta, irreversible,
Fue la confirmación final de que había hecho lo correcto. El legado de Roberto no se usaría para comprar estatus, sino para construir futuros. Pasaron 2 semanas de un bendito silencio. Luego, me enteré de las consecuencias a través de mi sobrina, quien tiene amigos en común con la familia de Andrés. El matrimonio de Valeria, que apenas había comenzado, ya estaba hecho añicos. Los padres de Andrés, furiosos por la humillación pública y, sobre todo, por la pérdida de una fortuna que ya consideraban suya, le habían dejado claro a su hijo que su unión con una mentirosa de familia pobre era un error garrafal. Andrés, débil y presionado, había culpado a Valeria de todo. La luna de miel en Europa fue cancelada. Según mi sobrina, estaban viviendo en apartamentos separados mientras los abogados discutían una anulación. Su castillo de naipes, construido sobre la codicia y el desprecio, se había derrumbado con un solo soplo de verdad. Una tarde, mientras regaba mis geranios en el balcón, la vi. Valeria estaba parada en la acera, al otro lado de la calle, mirando mi edificio. Se veía más delgada, con ojeras oscuras bajo los ojos. Finalmente, cruzó y tocó el timbre. Hablé con ella a través del intercomunicador. Su voz era un susurro roto. «Mamá, por favor, déjame subir. Necesito hablar contigo». Le pregunté con calma. «¿Para qué, Valeria? ¿Para disculparte por humillarme o para pedirme que revierta la donación?» Hubo una pausa que lo dijo todo. «No puedes hacer esto», sollozó. «Era nuestro futuro». Le respondí con una voz que no sabía que tenía, una voz sin rencor, pero firme como una roca. «Construiste tu futuro sobre mi humillación. Ahora tienes que vivir en él. Adiós, Valeria». Y corté la comunicación. Los meses siguientes fueron una especie de renacimiento. Comencé a trabajar como voluntaria en la Fundación Madres con Coraje. Conocí a mujeres jóvenes y valientes que luchaban contra viento y marea por sus hijos, mujeres que me recordaban a mí misma cuando enviudé. Usé mi experiencia para organizar talleres de costura, enseñándoles un oficio que podría darles independencia. Ver el dinero de Roberto transformarse en depósitos para alquileres, en becas de estudio, en pañales y comida, me llenó de un propósito que nunca imaginé. La villa de Key Biscayne se convirtió en un hogar de transición seguro para varias familias. Mi riqueza, la que había guardado en silencio, ahora florecía a la vista de todos, no en lujos, sino en vidas cambiadas. A veces, en mi apartamento, mientras coso alguna prenda para los niños de la fundación, mis ojos se posan en el vestido azul plateado que cuelga protegido en mi armario. Ya no lo veo como una armadura, sino como un recuerdo, el punto de inflexión que me devolvió a mí misma. El medallón con la foto de Roberto sigue en mi cuello. Ya no lo toco buscando fuerza, sino como una caricia, una conversación silenciosa con el hombre que me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en la solidez de su carácter. He aprendido a vivir sola, pero no en soledad. Estoy rodeada por una nueva familia, una comunidad construida sobre el respeto mutuo y la gratitud. No sobre lazos de sangre manchados por la vergüenza. No he vuelto a saber de Valeria. A veces me pregunto si alguna vez entenderá la lección, si algún día se dará cuenta de que el verdadero tesoro que perdió no fue una villa ni un fondo fiduciario, sino el amor incondicional de su madre. Siento una punzada de tristeza por la hija que perdí, la niña de los girasoles que se enorgullecía de mí, pero no me arrepiento de mi decisión. Le di la oportunidad de elegir qué tipo de persona quería ser, y ella eligió. La puerta de mi corazón no está cerrada con llave para siempre, pero solo ella puede forjar la llave, una llave hecha de humildad, arrepentimiento genuino y respeto. Mientras tanto, yo sigo aquí, en mi pequeño rincón del mundo, viviendo una vida modesta pero inmensamente rica. Estoy en paz. Lo que viví aquella noche en la boda de mi hija me enseñó la lección más dura y, a la vez, más liberadora de mi vida. Me enseñó que la dignidad no es algo que te dan, sino algo que decides no entregar, sin importar el precio. Durante años, creí que mi valor como madre residía en mi capacidad de sacrificarme,
de hacerme pequeña para que mi hija pudiera brillar, pero cuando me vi reducida a parte del personal de servicio, entendí que el amor incondicional no puede ser una excusa para la humillación. A veces, el acto de amor más grande que puedes hacer no es por otro, sino por ti misma. El acto de ponerte de pie y reclamar el respeto que mereces, incluso si eso significa caminar sola. Todos, en algún momento, nos hemos sentido invisibles o menospreciados por las personas que más amamos. Quizás no en una boda lujosa, pero sí en una cena familiar, en una conversación casual, en una decisión en la que nuestra opinión fue ignorada. Nos dicen que la familia es lo primero, que debemos perdonar y olvidar. Pero, ¿a qué costo? ¿A costa de nuestra propia alma? Lo que aprendí es que la verdadera lealtad no es la que te exige desaparecer, sino la que te celebra por ser exactamente quien eres. Nunca dejes que el brillo del mundo de otra persona te convenza de que tu propia luz es insignificante. Tu historia, tus manos trabajadoras, tus orígenes, todo eso es tu riqueza. La sociedad nos bombardea con imágenes de éxito, autos caros, casas enormes, ropa de diseñador. Es fácil, especialmente para los jóvenes, confundir el valor con el precio. Mi hija se deslumbró tanto por el mundo de su esposo que se olvidó del mundo que la formó. Creyó que mi sencillez era pobreza, cuando en realidad era la base de una fortuna que ella no podía ver. Una fortuna construida sobre el amor, el trabajo duro y la integridad. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede pagar una boda espectacular, pero no puede comprar el respeto. Y esa es la verdad que ni $2 millones pueden ocultar. Tomar ese micrófono fue el paso más aterrador y, al mismo tiempo, más empoderador de mi vida. No lo hice por venganza. La venganza te deja vacía y amargada. Lo hice por justicia. La justicia, en cambio, te devuelve el equilibrio y te permite sanar. Trazar una línea y decir, hasta aquí, no te convierte en una mala persona. Te convierte en una persona que se respeta. A veces, para salvar una relación, hay que estar dispuesto a perderla. Y a veces, para salvarte a ti misma, tienes que dejar ir a la persona en la que se ha convertido tu ser más querido, con la esperanza de que, algún día, encuentre el camino de regreso a quien realmente es. Hoy, mi vida es más plena que nunca. La paz que siento al despertar en mi pequeño apartamento, sabiendo que estoy viviendo en mi verdad, no tiene precio. La alegría de ver el legado de Roberto transformado en oportunidades para otras madres, en sonrisas de niños que tienen un techo seguro sobre sus cabezas, es una riqueza que ningún fondo fiduciario podría haberme dado si lo hubiera entregado por las razones equivocadas. He aprendido que el propósito no se encuentra en acumular, sino en compartir, no en ser admirada, sino en ser útil, y que una vida de servicio, no como empleada, sino como un ser humano que ayuda a otros, es la vida más lujosa que uno puede vivir. Al final, mi historia no es sobre una herencia perdida, sino sobre una dignidad recuperada. Es un recordatorio de que nunca es tarde para reescribir nuestro propio final, para elegir el respeto por encima de la aceptación, la integridad por encima de la conveniencia. La pregunta que te dejo hoy es esta. ¿En qué áreas de tu vida te estás haciendo pequeña para encajar en el mundo de otra persona? ¿Y qué harías si, por un día, decidieras ser tan grande como realmente eres, sin pedir disculpas? Tu respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo, tal como lo hizo para mí. Espero que mi historia te haya llegado al corazón y te haya dado un poco de fuerza si la necesitas. Hay miles de historias como la mía, llenas de dolor, pero también de una increíble capacidad de resiliencia. Si te sentiste identificado o conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video. Y si quieres ser parte de esta comunidad donde compartimos nuestras verdades y nos apoyamos mutuamente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, podemos recordarnos que nuestro valor no está en venta. Gracias por escucharme.